saludo, un abrazo a la distancia, gracias por seguir este programa. Está bien. Max, bienvenido. Muchas gracias, don Miguel. Y también, naturalmente ya pues está con nosotros ya de la casa, diría yo, el doctor Armando Mochi. Bienvenido, Armando. Oye, muchas gracias. Qué bueno. Bien, hoy, como siempre es el estilo de este programa, siempre abrimos con una noticia vinculada al tema de la ciencia, y en este caso, Max, tú nos has traído un artículo interesante que nos va a hablar un poquito sobre una situación que a veces no la observamos, pero que tiene un gran impacto en la población, y tiene que ver con la gestión de la sangre y todo lo que tiene que ver con este proceso del hemocentro, Max, que es lo que nos vas a estar hablando en la tarde de hoy. Sí, así es. Adelante. Bueno, para el día de hoy, en la tarde de hoy, una tarde lluviosa, vamos a leer una noticia que fue escrita casualmente por el doctor Miguel Mayo, que es el actual ministro de Salud. Es una reflexión y es algo también muy importante que se conozca, que es el hemocentro, al fin una realidad, algo que se esperaba desde hace tiempo. En este momento, en Panamá existen 28 bancos de sangre independientes que reciben y procesan donaciones, pero con mucha frecuencia vemos cómo en medios de comunicación y redes sociales se solicita sangre para alguna persona, y seguramente en alguno de estos otros centros hay ese tipo de sangre solicitada. Es decir, tenemos muchos centros haciendo lo mismo, en forma desarticulada y con diferentes controles de calidad. En el año 2016, por ejemplo, se descargaron 4.132 unidades de glóbulos rojos empacados, lo que representa el 8,1% del total procesado en el país. Esto ocurre por la mala comunicación entre las instituciones, si es que existe. Desde hace muchos años existe el deseo de que en Panamá imite el éxito de otros países de la región con un hemocentro que resuelva estas distorsiones. El hemocentro representará una estructura en el cual se centralizaría el procesamiento de los componentes de la sangre total y tendría control de los inventarios de todos los bancos de sangre del país. Sería el responsable de la distribución de los hemocomponentes a todos los hospitales, y con esto garantizaría no solo la calidad uniforme, sino también el abastecimiento a lo largo y ancho del país. Con un hemocentro se centraliza el procesamiento, pero se aumentan los centros periféricos de donación. Con un hemocentro podremos tener igual control de calidad para manejar toda la donación del país y poder tener sangre preparada en todos los hospitales de Panamá. En este momento, en lugares como Darién y Gunayala, no hay centro de donación, por lo tanto no tienen sangre. Esto, el hemocentro, resolvería una distorsión de acceso a sangre y sus componentes que existen en área de nuestro Panamá. Además, sería más fácil implementar la política de sensibilización de donación voluntaria de sangre, algo muy importante. Eliminar los mitos de la donación de sangre, a los cuales ya nos referimos en otro artículo. Esta administración ha tratado de hacerlo más justo y equitativa en salud y en varios ámbitos. Ya fue aprobada la ley del hemocentro y modernización de la medicina transfusional para lograr este avance en equidad y calidad en salud. Recientemente, el presidente de la República firmó el decreto que formaliza el nombramiento del patronato del hemocentro, que es la forma en que va a ser administrado. Es un avance importantísimo para nuestra sociedad. En Panamá tenemos que comprender que la salud es una sola, que todos lo necesitamos y que todos tenemos que cooperar para que esté lo más accesible y eficiente posible. Lo demás es politiquería. Bien, este es un artículo firmado por el ministro actual de Salud, ¿cierto? Así es. Bien, Max, y también, Armando, tú eres médico. ¿Cuál es el impacto real o qué nos va a permitir contar con este hemocentro, con este centro del cual se está hablando, Armando o Max, cuál no sé? Bueno, tú lanzaste la noticia y de verdad que yo estoy muy contento con la decisión tomada, o todo el trabajo, no es decisión, es un trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud para lograr este hemocentro. Es importante ciertamente centralizar toda la adquisición de sangre y la distribución, porque en un momento dado de una emergencia nacional, que gracias a Dios no hemos tenido, yo recuerdo el terremoto de México, como Derbez decía, en 51 segundos nuestro país ha cambiado, y nosotros no hemos tenido una emergencia de esa envergadura, que se necesiten grandes cantidades de unidades de sangre en diferentes partes del país. Entonces yo creo que de esta forma se puede contar, se puede saber con qué se cuenta y hacia dónde la vas a distribuir en un momento dado de una emergencia. Y también se eliminarían algunos inconvenientes que he escuchado que se dan, por ejemplo, en la práctica,
si alguien está en el complejo, en la transísmica, y tiene que realizarse algún tratamiento, alguna operación, entonces le piden 2 o 3 pintas de sangre, pero si el otro vino, la persona que le va a donar está dando la sangre en el Santo Tomás, como que no hay una conexión, entonces no es solamente que no hay conexión, es que si alguien está hospitalizado en el complejo hospitalario, la donación es en el complejo hospitalario. El que está cerca del oncológico, no importa, la sangre no la puede donar allá. Si la quiero donar en el Centro Médico Paitilla, no puede donar en el Centro Médico Paitilla, tiene que ser allí. Por lo menos el oncológico creo que tiene horarios muy específicos de donación, entonces eso limita a ya a esa hora no puedo, y le va costando un poquito de trabajo a los familiares conseguir las donaciones. Y se va a tener un mayor control de qué tipo de sangre, con qué tipo de sangre cuenta en ese momento, porque hay algunos tipajes que son muy difíciles y costosos. No deberían costar, pero un AB negativo, cuando alguien tiene AB negativo y decide ser donante, eso es como un negocio, ¿no? Necesitamos AB negativo, bueno, mi pinta de sangre vale, y le ponen precio, cosa que no debería pasar. Es cierto, eso no debería pasar. Lamentable. Todo lo que son sangre tipo negativo, las que son negativas son la más rara también. La más rara es la AB negativo. Le ponen un precio altísimo. Bien, muy bien. Gracias, Mac, por esta noticia. Y qué bueno, ¿no? Hay temas, y casualmente eso se articula con lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. El concepto de país, la importancia de la política pensada como país, que es un tema que a veces se nos olvida. A mí me asombra mucho, Armando, José y Max, un evento que se da todos los años en Estados Unidos, que es cuando se da el discurso de la Unión en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Que sale el presidente de los Estados Unidos, el de turno, ya sea demócrata, republicano, y se da este evento único en el año en el cual el presidente de los Estados Unidos se dirige a todos los estados y trata de reforzar ese concepto de unidad como país, de nación, ¿no? Y a mí me asombra que a pesar de las múltiples diferencias que pueden tener los demócratas, los republicanos, en una determinada situación, cuando llega ese discurso, todos se ponen de pie y aplauden al presidente de los Estados Unidos de América. Hay que ser, es su presidente. Ese es. Así es. No importa si es tu rival político, ese es el presidente de los Estados Unidos y en consecuencia lo respetas. Y creo que esa visión de Estado, esa visión de país, esa concepción de que en última instancia estamos trabajando para que el país avance, es necesaria en la cultura política panameña. A veces observamos, por ejemplo, lo vemos en el tema vamos a hablar hoy de educación, de salud y de otros temas más, que un gobierno está haciendo las cosas bien, una gestión determinada, llega otra y echa para atrás todo porque ya se suma al equipo nuestro amigo. ¿Cómo estás? Por acá, por allá donde gustes. Ya se suma Richard, bienvenido Richard. Difícil llegar por los tranques, es comprensible. Entonces, yo llego por moto. Restaurante de moto, ¿cierto? Y conversábamos, Richard, sobre la importancia del concepto país. Yo le decía a los amigos acá que hay algo que a mí me asombra mucho en la política norteamericana, es el día en el cual se da el discurso de la Unión, en el cual, ya seas tú republicano, demócrata, cuando tú ves que es el presidente de los Estados Unidos, te pones de pie y lo aplaudes y le haces la reverencia. O sea, hay ese concepto de país. Entonces hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre la política pensada como temas de Estado. Pero yo quisiera hoy, antes de entrar a este tema, escuchar hoy un tema que está en las redes sociales brutalmente picante. Sí. Hoy, como ustedes saben, estamos en el marco de la reunión de las Naciones Unidas, entonces se estila que todos los presidentes hablen. Algunos ya se van despidiendo, como es el caso de Varela, que nuestro presidente pues se está retirando. Ya Michel Temer en Brasil también se está retirando, dio su último discurso hoy, que dicho sea de paso, por protocolo es el primero que habla siempre en estas reuniones. Hoy habló, hoy fue que habló también Trump, bueno, ayer habló Trump. Y hoy habló Jimmy Morales en Guatemala, o sea, y se estila que hablen de la realidad nacional. Pero hoy ha sido otra noticia que ha llamado la atención. Y vamos a escuchar un extracto de este reportaje de lo que habló nuestro presidente, el señor Juan Carlos Varela, en la reunión de hoy de la... De nuevo. Adelante. Hemos sido testigos de la exitosa culminación de la ampliación del canal, que representa los principios de nuestro país por su capacidad de unir al mundo, por su permanente neutralidad y apertura al comercio mundial.
esta vía interoceánica. Fue recuperada por los panameños gracias a los tratados del Canal de Panamá y a la decisión valiente de un ser humano sencillo, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, a quien hoy públicamente le reconozco ese compromiso que cambió el rumbo de nuestra nación. Bien. Wow. Yo creo que se cortaron un pedazo que nada más mencionaron a una persona. No, así fue. Sí. Así fue. El concepto, bien, hablábamos precisamente del concepto de, ha sido un escándalo esto, el presidente primero habla de los tratados del canal. Todos sabemos que en Canadá hay muchos tratados, pero que en realidad el que devuelve el tema es el Tratado Torrijos-Carter. No puntualizó. Y segundo, el tema naturalmente de hablar solamente de Jimmy Carter y no hablar del señor Omar Torrijos Herrera. La realidad histórica una es, dicen, los hechos son los hechos, ¿no? Y hay que realizarlo. Pero, ¿cómo entendemos esto, Armando? ¿Cómo entendemos esto, Richard? Antes de entrar a lo que venimos hoy. Richard, tú primero. ¿Cómo lo entendemos, Richard? ¿Cómo comprendemos esto? Algunos hablan de enanismo político, otros hablan de falta de humildad, otros hablan pues de que, de mezquindad, otros de que, bueno, no es de mi partido, no lo menciono. ¿Cómo lo entendemos, Richard? Yo diría que lo primero, bueno, buenos días a todos los radioescuchas, a toda la mesa. Buenas tardes, buenas noches. Yo creo que lo primero es entender qué debería ser un discurso ante Naciones Unidas. ¿Tú pensaste algo de eso hoy casualmente, verdad? Un discurso ante Naciones Unidas efectivamente no es para rendirle cuentas a tu país o hacerle promesas nuevas a tu país, decirle lo que has hecho o no has hecho. No es tampoco un espacio para atraer inversiones, hay otros foros económicos para eso, ni tampoco para promover al país turísticamente. Un espacio ante la Asamblea de las Naciones Unidas es para plantear la posición del país ante los grandes retos de la humanidad, es decir, cuál es la posición política del Estado panameño ante esos retos. Algunos son el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la guerra, la proliferación de armas nucleares, la violencia, las desigualdades, el hambre, la migración, el narcotráfico. Es decir, hay enormes retos que afrontamos como humanidad que solamente podemos atajar de manera conjunta, y lo importante es cuál es la posición panameña ante estos, porque a las demás naciones no le interesan las interioridades de la política panameña, al igual que a Panamá no le interesa la interioridad de los demás países. Ahora, si tú vas a hablar de hechos históricos, como efectivamente hizo Varela, es porque tú vas a utilizar eso para contextualizar algún tipo de postura en torno al papel del canal en el mundo hoy, cosa que no hizo, simplemente se dedicó a describir la historia del canal, de la recuperación de la vía, efectivamente con un nivel de selectividad y omisión que a mí me gustaría, o creo pensar, que es deliberado para provocar algún tipo de reacción política. Me parece que la forma como omite de forma muy deliberada y evidente la parte panameña en este proceso, al igual que cuando se dio el conflicto de la embajada china, igual lanza lo que me parece una provocación. Creo que él está tratando de atizar el ambiente electoral o polarizarlo de alguna manera. Armando. Yo creo que a él le pasó como al presidente de México y se le perdió una hoja del discurso. Porque lo que dice Richard es totalmente cierto. Tú no estás allí para, alábame pato que primero te mato, tú estás allí para hablar de qué es tu país ante la realidad mundial. Y el tema del canal sí es muy importante ante todos los eventos estos que se están dando con todos los impuestos sobre el aluminio y todo esto. Están moviendo el mundo muy rápido y el Canal de Panamá tiene una posición muy importante ante todas estas situaciones. Yo pensé que se iba a ir por allí. Entonces, quedarse solamente en mencionar lo del Canal de Panamá como, bueno, lo tenemos, y mencionar nada más a Jimmy Carter, a mí no me parece que es como una provocación. Me parece que él trató de evitar darle algún tipo de propaganda al torrijismo, y por ahí el PRD dice, bueno, si menciona la palabra Torrijos, pierdo votos. Pero él, una vez más, creo que ha logrado unir a todos los panameños en una misma posición. Es que el canal es nuestro y definitivamente fue logrado a través de los ingentes esfuerzos de Omar Torrijos Herrera. Yo no soy torrijista, no me pareciera torrijismo, pero es que fue así y eso tenemos que alabarlo. Es más,
deberíamos mencionar primero a Omar Torrijos Herrera, que es el panameño, y después al presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es una realidad que, vamos, no sé, yo por un lado quiero pensar, uno, que se le perdió una página, y dos, que quiera atizar y que lo haya pensado, y que, o sea, yo quiero pensar que fue algo de, bueno, de un poquito hasta un poquito de juego, pero creo que exactamente, o sea, creo que no habla bien de un presidente, que es como si tú hablas de la Caja del Seguro Social, no sé, importa si tú eres PRD del partido que sea, bueno, fue una obra del señor Arnulfo Suárez Madrid, y vamos, que no se te quita nada por eso, es un hecho histórico, no lo puedes reescribir, no lo puedes borrar, y creo que yerra comete un error al hacer este tipo de declaraciones, José. Yo, en mi opinión muy personal, me parece desafortunado usar un foro como este y negar la historia, porque decir que solamente, o mencionar solamente al presidente de los Estados Unidos es negar la historia, dejando de lado la política partidista. No podemos quitarle el mérito al general Omar Torrijos, que por decirlo así fue el único que se sentó de tú a tú con Washington y puso las cosas en orden e impulsa pues el sueño de todos los panameños de que ondeara una sola bandera en el territorio del canal, en el territorio de la República, en la zona del canal, y pues que lo logra ese 7 de septiembre de 1977 a través de los tratados Torrijos-Carter. Y creo que no se puede negar que este hombre no solamente lo lleva adelante dentro del territorio, tratando de convocar a las masas de que creyeran que esto era posible, sino que también se fue afuera del país y buscó el apoyo moral de otros países para poder lograrlo, y creo que pues es un acto, para mí, en mi opinión muy personal, de mejidad total para decirle un falo y negarlo. Gracias, José. Bien, a lo que venimos, jóvenes. Hoy tenemos, les decía yo, un programa muy bueno. Hablarles un poquito de Armando Mochi. Tiene alrededor de 13,000 seguidores en Twitter. Anda por ahí, Armando, ¿verdad? Por ahí más o menos. Una cantidad. ¿Cómo es que le llaman ustedes ahora los influencers? Influencers. Influencer es una palabra que a mí me llama la atención muchísimo. Yo soy el influencer sin silicona, porque otra que tiene silicona. Porque el español sería influenciador, ¿no? Pero no sé si aparece sería la palabra adecuada en español, no sé. Y un hombre con una mentalidad crítica, con comentarios que enriquecen el debate desde una perspectiva interesante y siempre novedosa. Richard, un hombre, bueno, hace poco estuviste ya presentando tu candidatura como a dirigir el país, un hombre también que muchas veces es de debate, ¿no? Richard está en un partido que no estudió en Harvard. ¿Quién entiende? O sea, que la gente se hace muchas preguntas acerca de Richard, igual como se hace acerca de Armando. Y yo quisiera empezar este coloquio hoy, que vamos a hablar sobre temas nacionales. Pero antes de empezar, yo venía elaborando una pregunta y quería hacérselo a los dos. Empezando por ti, Armando, y después por primero hablaste tú en la pregunta anterior. ¿Es Armando Mochi un hombre antisistema? Yo diría que sí. Yo me considero una persona antisistema. Yo estaba escuchando algunas entrevistas tuyas y yo dije, Dios mío, así pienso yo. No estamos ante un sistema que está trabajando por el país. Es un sistema que trabaja para él mismo. Es un sistema de bipartidismo. En un momento se convirtió en tripartidismo y fue incómodo para algunos grupos, y volvieron de todas maneras a tratar de convertirlo en un bipartidismo estéril, en el cual cada quinquenio vamos viendo que se repite lo mismo, que se destruye todo lo anterior para reconstruir otra cosa diferente y vuelve a repetirse. Entonces, los panameños nos hemos acostumbrado cada 5 años a votar por el que más votos tiene para ganarle al que está actualmente. Hoy lo dije en las redes, da la casualidad que los que más pelearon contra el presidente anterior son los que ahora pelean contra el presidente actual, y así va a pasar, y mientras el pueblo sigue sufriendo. Yo sí creo que soy una persona totalmente antisistema. No destruir totalmente la democracia. Yo creo en la democracia participativa, pero creo que las cosas se están haciendo mal, y no importa, y creo que lo dijiste tú en un momento, no importa quién pongas tú de presidente, con el sistema como está, que pueda realmente solucionar.
No importa quién pongas tú en un ministerio, porque todo el ministerio está corrupto. Yo llegué a trabajar en un centro de salud, no voy a decir en cuál, cuando llegué, mi horario era de 3 a 9 de la noche y comencé a trabajar de 3 a 9 de la noche. Y los otros médicos me decían, no te puedes quedar hasta la última hora porque aquí nosotros terminamos a las 5, 5 y media y ya no vas para la casa. Si te quedas hasta las 9 de la noche vas a dañar todo. Yo como que, y aquí el que trata de hacerlo bien está dañando todo. Nos hacen ver como si nosotros estuviéramos mal. Entonces desde allí yo pasé de ser el criticador de salón a comentar en Twitter. Yo tengo mi forma muy particular de decir las cosas y a muchos les causa gracia, a otros les resulta incómodo, pero al final son verdades que en el fondo inician el debate y eso es lo que a mí me gusta. Quisiera poder que la gente despertara y se diera cuenta en este letargo que no podemos continuar igual. Exactamente. Richard, ¿tú te consideras un hombre antisistema? ¿Eres antisistema? Sí, yo me considero antisistema en el sentido de rechazar los principios sobre los cuales se funda este sistema, pero a sabiendas de que tenemos que superar lo que tenemos actualmente para tener un sistema mejor, ¿no? No es la idea de, porque pudiera malinterpretarse antisistema como decir queremos destruir, sino lo que se quiere es construir algo mejor. Yo ahí diría, y partiendo un poco de lo que dice Armando, que si vamos por el sistema político electoral, efectivamente tenemos un sistema que está amañado, un sistema con un Estado que está corrompido, donde las elecciones se compran y venden para todos los efectos, es decir, un sistema amañado y contaminado por el dinero que te permite a ti comprar candidaturas, comprar presidencias, y eso termina corrompiendo el resto porque todo presidente, todo partido que llega ya viene hipotecado, es decir, a quienes le donaron a su campaña. Así que uno plantearía por decir, bueno, en la medida que tenemos un sistema político electoral donde el dinero es lo que domina, necesitamos tener un partido político electoral donde lo que dominen sean las ideas, sea el debate democrático, sea la participación ciudadana. Es decir, la idea de que no es una crítica a la democracia que tenemos para que no tengamos democracia, sino para que tengamos una mejor democracia, que sea más participativa, más incluyente, más plural, que esté menos contaminada. En cuanto a cómo opera el Estado, sabemos que los recursos públicos se distribuyen de manera inequitativa, ineficiente, que se despilfarran, que hay duplicación de funciones, que hay corrupción en todos los niveles. Un poco el ejemplo que comentaba Armando sobre cómo la clínica no estaba prestando los servicios de salud que le corresponde a la comunidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que pensar, bueno, ¿cómo podemos tener un Estado que logra proveer servicios públicos que le garanticen los derechos a la ciudadanía? Pasar de un Estado que improvisa negocios y medidas a un Estado garantista de derechos. Y en cuanto a la economía, ¿cómo logramos tener una economía que sea respetuosa de la naturaleza, es decir, sostenible y que logre crear y distribuir riqueza de forma equitativa entre la población, ¿no? Así que plantear la idea de antisistema como un rechazo a lo que hay, pero bajo la idea de que tenemos que superarlo para tener algo mejor. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. Sí, ¿es válido hoy, en el siglo XXI, vamos, que estamos en el siglo XXI, 2018, hablar de un concepto que cuando leía lo que se publicaba acerca de lo que íbamos a hacer hoy, la gente hablaba de comunismo por aquí, capitalismo por allá, de derecha por aquí, de izquierda por allá, y yo, y que bueno, y todavía estamos hablando de derecha e izquierda? ¿Será que todavía se vale hablar de las ideologías políticas o ya fallecieron la concepción esta de la ideología política? No, mira, ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que las cosas han cambiado. Ya ni la izquierda es tan izquierda, ni la derecha es tan derecha. Claro. O sea, la democracia no es tan democrática y el socialismo no es aquel socialismo que te oprime, aquel socialismo que te quita toda la comida. O sea, miren cómo ha cambiado China. China, a pesar de ser... ¿cómo, es socialista o es comunista? China se define a sí misma como socialista. Se define como socialista, pero a nivel de comercio es capitalista. Más no puede ser capitalista. Ellos han logrado elevar el nivel de vida de la mayoría de los habitantes
manejando quizás la ambigüedad del sistema. Y yo creo que una vez alguien ha llegado al gobierno de China me dijo, es que, doctor, ¿cómo usted cree que va a lograr consensuar tantos millones de habitantes con una democracia? No nos vamos a poner de acuerdo jamás. Entonces yo creo que sí ha cambiado las cosas, no podemos ser tan tajantes de izquierda y de derecha. Creo que hay que buscar sistemas que funcionen para el país. Pero cada país es diferente. De hecho, retomo lo que dice Richard, es importante, por lo menos desde mi punto de vista como abogado, nosotros apostamos a que más allá de los partidos políticos, de los candidatos y demás, Panamá necesita una reestructuración, necesita una reingeniería, necesita poder reestructurar todo porque, como dice Richard, el sistema está corrupto. Entonces, para poder tener una mejor democracia, no necesitamos cambiar figuras, necesitamos cambiar el sistema. Cuando cambiemos el sistema, entonces vamos a empezar a ver los cambios que necesitamos en el país. ¿Tú cómo lo ves? Sí. ¿Hablamos de ideología en este momento? ¿Es válido? Y en el tema China, para una precisión, porque efectivamente el compañero iba a mencionarlo, el carácter, por ejemplo, China tiene el Partido Comunista, pero cuando ellos, por ejemplo, recientemente han definido su sistema, lo han hablado como el socialismo a lo chino, pues, ¿no? Con características chinas, un poquito. Digo, ahí hay otra discusión interesante, pero yo diría que lo importante del tema ideológico no es tanto la etiqueta, de uno decir izquierda o derecha y todo lo que eso implique, sino las posturas que uno asume, o sea, el contenido de las etiquetas, ¿no? Es decir, que tú puedas definir cuáles son tus posturas, cuáles son tus posiciones, y alguien te va a catalogar de alguna manera. Pero lo importante ahí es, por ejemplo, que nosotros podamos decir hoy cómo se divide la política, porque la política siempre se va a dividir, siempre van a haber personas con posturas antagónicas en la política. Y yo definiría la política hoy en día y mi postura en esta idea de que por encima de todo debe estar la vida de los seres humanos y la naturaleza. Y cuando tú usas eso como un criterio, eso te permite a ti decir cuáles son los arreglos institucionales, las regulaciones económicas que te permiten garantizar la vida, garantizar los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza. Y eso, por ejemplo, y eso te implicaría empezar a dividir el espectro político a la gente en quienes están de acuerdo con que hay que tomar medidas urgentes para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y quienes te dicen, no hay que adaptarnos al cambio climático, eso es un mito. Ahí ya tienes una división, digamos, en el espectro político, que tú le puedes llamar izquierda o derecha, tú le puedes llamar como tú quieras. Igual en otros temas, quien te dice, oye, creo que los servicios públicos deben ser universales, que se le garantice un servicio adecuado de salud a todas las personas por igual, por el hecho de ser ciudadanos, de ser seres humanos, y quien te diga, no, yo creo que la salud es un negocio y el que la pueda pagar la paga y el que no, bueno, que mala suerte, pues. Ahí ya tú vas definiendo, decir, un espectro. Así que yo creo que el tema ideológico nunca va a desaparecer de la política, pero el tema sí puede ser el contenido de las etiquetas. ¿Qué significa ser una u otra cosa en un momento dado? Hablando de una precisión a nivel de Panamá, vamos a tocar este tema, y esto era lo que me llamaba la atención de este programa. Porque digamos que las posturas a veces que pensamos que son divergentes, escuchando a Armando, escuchando a Richard, quizás podamos encontrar una zona en la cual podemos trabajar algunos temas. Miren el tema de la salud en Panamá, por ejemplo, algunas variables que inciden en el problema que tenemos, porque tenemos una crisis de la salud. Totalmente. Así. Desabastecimiento de medicamentos, insumos y reactivos. Ahí tenemos un problema. Falta de personal, no hay la suficiente cantidad de personas nombradas. La tendencia esta casi automática de que el gobierno anterior iba con una idea, este que llega viene con otra, el que sigue va con otra y el tercero anula todo y comienza la primera, que consecuentemente se traduce en un pensamiento a corto plazo y en la absoluta ausencia de planes a largo plazo. ¿Cómo lo piensan ustedes? Como, digamos, en el área, concretamente, ¿cómo ven ustedes esto desde la política? Y cómo articulamos esta necesidad de los panameños en el área de la salud, por ejemplo. Bueno, el tema salud sin duda es complejo, pero yo creo que podemos partir con cuál debe ser el ideal, ¿no? Una salud pública universal con un enfoque preventivo, donde priorizamos la atención primaria, una salud comunitaria, familiar, y donde todos los panameños efectivamente tengan acceso a la salud como derecho, que puedan contar con hospitales especializados en los diferentes territorios del país, que no tengan que venir a la ciudad capital. Es decir, un enfoque donde la salud es un derecho, no un privilegio, no un negocio. Ahora, ¿cómo logramos eso? Obviamente ahí viene el enorme reto. Ahora, es lo que se trata la ciencia, sí, ¿no? El cómo, ¿no? ¿Cómo? Una vez nos fijamos un objetivo, viene el cómo. ¿Qué política podemos diseñar
dada nuestra realidad, que esto es muy importante, hay que partir de las circunstancias panameñas. No podemos partir, digamos, por ejemplo, yo te pudiera decir de cuáles son sistemas de salud o sistemas de pensiones que son los ideales. Tú puedes hablar del sistema danés, del sistema de Singapur, del sistema de Holanda, son probablemente el de Canadá los mejores en el mundo, pero sabemos que las circunstancias panameñas son diferentes, la estructura de la economía panameña es diferente. Así que tenemos que partir de cómo podemos integrar los servicios de salud integrados y descentralizados. Esto se da ya de alguna manera del puente hacia allá, es decir, de alguna manera ya la Caja del Seguro Social y MINSA dan los servicios de forma complementaria. Esto es importante para lograr superar la dualidad que deben existir en los servicios. El Ministerio de Salud tiene que asumir su función rectora en la salud. Esto es muy importante. La política de salud tiene que venir del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud. Ahora, en cuanto a la caja del... Digo, hay otros temas que ya son específicos, ¿no? La necesidad de aumentar la inversión en salud, de invertir en la infraestructura necesaria, de tener procesos que sean más eficientes. En cuanto a la seguridad social, aquí hay, y es el tema, creo que es el tema más complejo, ¿no? Aquí, bueno, y un último punto en lo de integración. La integración es importante, que la Caja del Seguro Social no puede costear la integración de los servicios. Eso de alguna forma le corresponde al Estado. Si los asegurados no pueden costear el costo de la salud de todos los panameños. Un último punto ahí sería, necesitamos retornar a un sistema solidario donde haya una base solidaria amplia, por encima del sistema mixto actual, que es solamente $500. Puede haber ahorro optativo dentro de eso, pero a la hora verdaderamente de comprender qué medidas tenemos que tomar en la seguridad social para asegurar pensiones dignas, para asegurar un sistema solidario sostenible, necesitamos los informes actuariales, que no los tenemos desde 2013, y los de 2013 son estimaciones, y necesitamos estados financieros. ¿Por qué no se han entregado estos estados financieros? ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay informes actuariales cuando años antes de eso se hacían regularmente? Se hacían hasta 3 por año. Ahí estamos viendo que hay pareciera una actitud muy deliberada de destruir la caja. Armando, ¿cómo lo ves tú? No, hay una dualidad de servicios, y eso lo hemos tenido durante mucho tiempo. Eso encarece mucho la medicina pública y se pierde la posibilidad de llegar a todas las provincias con una salud adecuada. Tenemos un retraso, así como tenemos un retraso con las carreteras, tenemos un retraso enorme en infraestructura, y hay infinidad de edificios que ya son considerados edificios enfermos, y en vez de dar salud estamos enfrentando personas que se están enfermando dentro de estos hospitales, y eso es una deuda que tiene salud con el panameño. Me preocupa mucho. Yo sí creo que debe haber una salud pública para todos, pero creo mucho también en la salud privada. Yo vengo de un servicio de salud privada, no he querido trabajar nunca en salud pública para evitar que de nuevo me tilden de trabajar muy poco. Pero veo con mucha preocupación el aumento paulatino del costo de insumos y medicamentos, que lo están haciendo a través de ciertas distribuidoras, y eso va encareciendo obviamente los servicios, y al mismo tiempo va enriqueciendo a otras personas. Yo creo que tenemos un trabajo grande. No podemos seguir con los hospitales como están, y tenemos que llegar a todos de la mejor manera. Un tema muy sensitivo, que les voy a decir una cosa. Yo creo que vamos a hablar un poquito del modelo ahora tú hablas de Singapur. El modelo de Singapur es un tema muy, como país, cómo pasó en 50 años a ser una potencia con algunos cambios estructurales y bueno. Ahora, una de las variables que siempre he considerado, Armando, yo creo que uno tiene que partir de lo que funciona, como bien decíamos acá. Y es un error, pienso, no reconocer la importancia del libre mercado en algunos temas, en los temas. O sea, concluir que el libre mercado es un sistema que funciona. Pero también que, lamentablemente, siempre va a haber un espacio de la población, un grupo de la población que no se integra a ese crecimiento. Y es una realidad histórica, y tú lo ves en todos los modelos. Siempre queda un remanente, y en el caso de Singapur, ellos tenían un sistema, ellos lo llamaban un sistema socialista, pero producía, y es un país extremadamente competitivo. Y aquí es donde yo veo, es un tema que no se habla mucho en Panamá, lamentablemente, es la existencia de monopolios, de ciertos grupos de poder que
agarran todo y vamos, que no permiten, no permiten, o sea, no existe ese, servicios, acaparan todo literalmente y no hay nada. Tú, por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos, tú observas que hay un ente encargado de la vigilancia de los monopolios, y donde se ve que hay unas empresas que los precios, los mercados están como muy... Tú sabes cuando un mercado está alterado artificialmente porque es extremadamente estable. O sea, no hay estas fluctuaciones de oferta, no, todo está como que sube un centavito, sube un centavito. Baja 2 centavitos, baja 2 centavitos. O sea, tú ves que no hay una real competencia porque ahí el sistema de monopolio, cuando tú lo ves, en el fondo subyace esa realidad de que es el mismo dueño con familia y no existe tal situación, y eso obviamente encarece ciertos sectores de la población. Esto nos lleva a esta pregunta que es importante. Richard, ¿tú eres un hombre que está en contra o a favor de cierto libre mercado? No. Y asumamos postura, como dice Armando. Yo me voy a atrever a decir que yo creo que la pregunta no es estar a favor o en contra del libre mercado. Siempre hay mercado. El tema no es si estás a favor del Estado o del mercado. Siempre hay un Estado regulando el mercado y siempre hay un mercado regulado por el Estado. La pregunta es qué tipo de regulaciones tenemos para ver qué tipo de mercado tenemos. Tenemos un mercado que es equitativo, que es competitivo, un mercado que es respetuoso del medio ambiente, un mercado que tiene oligopolios y monopolios, como bien has indicado el parámetro. Es decir, cómo está estructurado el mercado. No son opuestos el hecho del Estado y el mercado, son complementarios. En toda sociedad los va a haber y la importancia es el tipo de mercado que queremos. Yo creo que debemos tener un mercado que promueve la innovación, la colaboración, donde el Estado asume su papel dentro de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos el sector logístico. El ejemplo de Singapur que mencionabas es muy bueno, ahí el Estado asume su papel en el sector logístico, y funciona, el sector portuario. Y funciona. Efectivamente. Funciona. Sí funciona. Y efectivamente, tú tienes a la empresa operando dentro de esas regulaciones. Para dar un ejemplo, no existe tal cosa como un mercado enteramente libre porque todo mercado tiene regulación. Un ejemplo de regulación, no se permite el trabajo infantil. Ya es un mercado regulado. Si fuera desregulado enteramente, tú dices que cada cual haga lo que quiera. Aquí efectivamente tú tienes controles, por ejemplo, todas las empresas que se dedican a vender alimentos. Tú requieres mucha regulación porque si no le vas a envenenar a la población y no vas a saber qué estás consumiendo. Lo importante es que tengamos mercados regulados para proteger a los consumidores y para evitar esos oligopolios y monopolios. Y esos oligopolios y los monopolios se sienten sobre todo en la industria alimentaria. Aquí ya se ha demostrado, han habido demandas, el hecho de que hay colusión entre las grandes comercializadoras que tienen posiciones dominantes en el mercado, y eso obviamente lesiona los intereses no solo de los productores, sino también de los consumidores. Así que efectivamente necesitamos democratizar nuestra economía para evitar que se den estos oligopolios. Pero mira, yo te decía lo de una estrategia buena, la que planteas de la pregunta, pero yo te decía que a veces sí son antagónicos el Estado y el mercado por una variable. ¿Qué pasa en el sistema de salud de luz eléctrico en Panamá? Luz eléctrica, sistema muy no, el Estado no permite, o sea, asumo 50-50, tú sabes, ¿no? Sí, supuestamente es 51, 49, pero... Sí, porque es 50 y 1% es los... No, pero ¿por qué esa empresa no tienes otra opción que haga que haya, no sé, un mercado? Si tú vas a otros países y tú te encuentras diferentes tipos de programas o de ofertas de luz. Por ejemplo, si tú trabajas, por ejemplo, la mayoría de nosotros trabajamos todo el día fuera, en la casa. O sea, ahí te están cobrando porque tú tengas la disposición de luz. O sea, las empresas cobran porque tú tengas la disposición. Así no la uses. Eso pasa. Aquí en Panamá, digo, y voy a robar ahí el tema, lastimosamente, la parte nuestra, ese 51%, la está administrando una junta directiva que es nombrada por los gobiernos. Exacto. Al final ellos, los presidentes, van tomando decisiones que van atrasando los programas. Ojo con la tercera línea esa que ahora nos quisieron meter impuestos por la tercera línea. Eso es un atraso desde los tiempos de Martín Torrijos. Entonces han dicho, bueno, todavía no hay consumo, vamos a pasarlo para el siguiente. Martínez lo pasó para el siguiente y dejó que la cosa se le fuera acumulando. Y quedamos cargados de las consecuencias de... Quedamos con la deuda, casi quiebra TESA. Y eso no puede pasar. En electricidad, en gasolina, yo creo que todos somos víctimas. Vemos que cuando baja el precio de la gasolina, no se refleja y bueno, tú eres economista, Tengo estudios en economía también. Yo de economía, cuando me ponen números, no,
pero tú te sientas y el que dice que sabe te suma, te resta y te dice, bueno, es que aquí ese era el precio que tenía que ocurrir. O sea, el Estado panameño no es un Estado que juega bien, o sea, que juega a ganar. Yo creo que no juega bien las reglas de cuando le toca normalizar o normar los precios, al final no juega a favor del panameño. Y Esa yo es mi pienso percepción. que lo que dice Vamos a dar Richard, a un espacio a los radioyentes, 227-0953, los últimos minutos. Tenemos un espacio aquí para los oyentes, 227-0953, pues si desea participar. Sí. y lo que decía Richard es que el papel, el Estado no está haciendo su papel. No está ejerciendo su función como Estado, es garantizar, gestionar políticas de Estado, porque lo que decía Miguel Enante es que tenemos planes de 5 años, no hay una política de Estado a largo plazo, porque siempre viene uno y cambia las reglas del juego, y entonces siempre es en favor de un pequeño grupo, pero ¿cómo tú le transmites eso al panameño de a pie, que incluso dice, tenemos una gran cantidad de fuentes hídricas en nuestro país, y tenemos la luz más cara? No, y exportamos luz. Exacto. Yo no sé, en España no falta agua, en España no tiene la cantidad de agua que cae aquí en Panamá. El presupuesto de este año del país anda por los 26 mil millones. 26 mil millones de dólares. Eso es una salvajada de plata. Que aquí era para que nosotros, vamos, un tema tan... Ahora, y algo que quería mencionar antes que se me vaya, estamos hablando del tema de salud, pero lo vemos como aquí, cerca, aquí en la ciudad, porque estamos en la ciudad. Pero ahí está Miguel, que no me deja mentir, el día que llegamos a un programa y estamos tratando el tema de salud y vimos aquí a un niño que lo estaban trayendo del Darién en una cajeta porque no había incubadora. Entonces, ¿cómo puede estar la realidad en esas áreas apartadas del país? Si aquí estamos en crisis, ¿cómo debe estar en esa área? Porque el Estado no está haciendo el avión ambulancia que tiene el Estado panameño está en reparación, está en Miami desde el principio de gobierno y no está en función. Entonces, ¿cuánto puede costar la reparación de eso? No sé si es que no han podido repararlo, pero no hablemos es una urgencia tenerlo. No hablemos de los vamos a decir que 1 millón, por decirlo, pero ¿cuántos millones se han gastado en cosas que no son necesarias? Entonces el Estado tiene que entrar a regular y a veces, cuáles son las prioridades. Perdón, te quito la palabra. En temas de medicina, tocaste medicina, voy a salir de electricidad, que medicina es lo que yo sé. En temas de medicina, con el tema del precio de los medicamentos, tú ves, de repente comparas con Colombia y tú dices, bueno, es que está más barato en Colombia porque están subvencionados. O están más baratos en Perú porque están subvencionados, pero no es así. Los medicamentos están más baratos en Europa, están más baratos en Estados Unidos, están más baratos en Sudamérica, y en Panamá el precio se triplica o se cuatriplica. Nosotros aquí en Panamá deberíamos tener así como las empresas estas que venden electrodomésticos, precio garantizado. O sea, deberíamos comprar al menor precio en el área. Necesita que el Seguro Social compra los medicamentos súper caros y son de baja calidad. Se lo venden más caro. Y te lo venden más caro. Te lo venden más caro y no es de la misma calidad. Es que la misma distribuidora, tú vas a cualquiera distribuidora de insumos de productos y cada una tiene 2 o 3 o 4 razones sociales. O sea, una misma empresa te hace las 4 licitaciones y participa. No, eso es inmoral, eso es ilegal, pero inmoral. Cambiar el sistema. Ahora, y ahí hablaban del problema del Estado panameño y el problema es que tenemos un Estado capturado. Ese término significa un Estado capturado por intereses privados, porque gran parte de esos monopolios y oligopolios están protegidos por el Estado. Es decir, el hecho de que ellos puedan continuar con prácticas monopólicas es esa protección del Estado. Y un poco el tema de salud que mencionaban, el ejemplo del avión ambulancia, es que cuando uno utiliza los términos técnicos a veces parece frío la cosa, cuando uno dice un Estado que garantice los derechos, pero un Estado que no garantiza los derechos es un Estado que permite que la gente se muera, es lo que estamos diciendo en pocas palabras. Así mismo es. Y yo no creo que hay panameño que no conozca a alguien que haya muerto a manos de que haya muerto en el seguro, que haya muerto por algún tema grave, y el tema aquí no es, efectivamente no es el choque entre que el hecho de que es malo que haya un sistema privado de salud o un sistema particular de educación, es el hecho de que no debería ser necesario que para que tú tengas una buena salud tengas que pagarla, que sea un privilegio. El que la quiera pagar yo creo que la puede deber pagar, pero debemos poder tener un Estado que garantice estos servicios de forma eficiente. Pero el tema es que cuando tenemos un Estado capturado que se dedica a facilitarle negocios a los miembros del partido de gobierno o a los amigos del partido, a los donantes, ya no se preocupa por garantizar esos derechos con servicios públicos eficientes, porque llega el gobierno a ver qué negocios armar, negocios a costa de la salud, de la educación, de la energía. La energía aquí es un gran negocio, claro, también, efectivamente, y por eso es tan cara la energía. Richard, eso es corrupción.
Sí, es corrupción. Toda su forma de corrupción. Porque cuando tú utilizas los recursos públicos para hacer negocios privados, para lucrar, para beneficiarte, estamos hablando de corrupción. No solamente el hecho de que estés rompiendo la ley, ojo, porque tú puedes tener leyes que están avalando prácticas corruptas, sobre todo cuando te das cuenta quiénes hacen las leyes en el país, ¿no? Las leyes pero mira la cosa, Armando, tú me dabas un ejemplo hace un par de meses que a mí no se me ha olvidado. Que la corrupción, por ejemplo, en el ámbito de la salud no se limita al nivel alto, ¿ah? Tan corrupto es aquel que pide 2 pastillas para vender una, el paciente ese. ¿Qué ocurre, eh? Y tú lo sabes. O la eficiencia de los médicos de atención pública. Ellos te ven, vas a ver la hoja y te ven 45, 50 pacientes cuando en realidad vieron los 25 o 30 que le corresponden afuera, y por detrás todas las recetas de complacencia van registradas como si fuera un paciente visto. Entonces, toda la gente de la institución recita. Y tan corrupto es aquel que están los 2 carriles y se va por el hombro. También es una forma de corrupción. Y entonces, yo creo que, mira, ¿y por qué te digo esto? Es que ahí Porque no hay enfermado. Entonces, te voy a explicar un asunto. Cuando llegó, hablando de Singapur, que todo el mundo habla de Singapur, pero nadie habla de la otra parte de Singapur, la necesidad de, primero, crear una oficina, que era un legado británico, de anticorrupción. Le inyecta, le aumenta el presupuesto en un 150%. El presidente en ese momento, Lee Kuan-yew, se llama así. Segundo, establece un control de disciplina, o sea, absoluto. O sea, y otra variable que yo quisiera resaltarles acá, antes que se me olvide. No, y esto ya entra a lo mío, que es lo que yo estudio, que es psicología. Acá en Panamá tenemos una concepción del servicio público un tanto distorsionada. ¿Tú sabes lo que hizo el presidente de Singapur? Comenzó a pagarle muy bien a los servidores públicos. Le pagó bien, o sea, le dio mucho ingreso. Claro, entonces le exigía mucho. Porque acá tenemos un problema de que siempre queremos como constituir el servicio público como si esa gente no tuviera interés, los sacrificados mínimo Madre Teresa de Calcuta, y no reconocemos que, que también tienen derecho a vivir bien y que tienen esa aspiración. Y mira lo que te digo, él aumenta el salario de estas personas, le paga bien, claro, le exige con los mismos estándares que una empresa privada. Es que te pago 10,000, sí. Vamos, si estuviéramos hablando en cualquier de estas firmas de abogados, pero te voy a exigir más. Como no tienes idea. Claro, por un lado, evita la corrupción porque lo estás pagando bien. Exacto, va a cuidar su cierra trabajo. la puerta a la corrupción porque ya no va a... Por ahí yo creo que nos hace falta algo en el sistema público, como que eso no lo entendemos. Pero paralelo a eso, el hombre establece un sistema de disciplina, de que la gente por lo menos, si encontraban a alguien tirando basura en la calle, preso, a la mala. Entonces después le preguntan a este presidente, oiga, por eso riñe con los derechos humanos. Y él le dice, bueno, a veces hay que sacrificar algunas cosas para lograr algunos temas sí. Conflictivos. Yo creo que sí. Pero mira, yo creo que sí. Funciona, ¿no? Mira, yo ni quiero hablar del sistema penal acusatorio, y si comienzo a hablar del sistema penal acusatorio, nos quedamos aquí. Lamentable. Pero el panameño, con respecto a salud, educación, transporte, le han enseñado de que se lo van a dar así porque eso es lo que se merece. Se merece que lo traten mal. La gente da el servicio, pero es como, te lo estoy haciendo porque sí. Cuando tiene todo el derecho a recibir la atención de primera, con muy buena atención, con muy buenos saludos, con todos los insumos, o sea, la misma atención de la privada debe ser la atención del hospital público. Sí, señor. De hecho, el eslogan de la Caja de Seguro Social que se implementó humanizándonos era precisamente por la cantidad de críticas, de quejas de la población, el trato que recibían, llegar a una instalación en pésimas condiciones, falta de insumos, medicamentos. Mira, y aparte de eso, un gran el trato... porcentaje de las demandas médicas se dan no por la misma malpraxis en sí, sino por la falta de comunicación del servidor o del médico con el paciente. Exacto. Perdemos la humanidad y esa humanización es muy importante. Nosotros, sistemáticamente a nosotros nos han deshumanizado, nos han obligado, ¿cuánto te demoraste en venir aquí en carro? Nos obligan a estar horas en tranque, nos obligan a pagar caro, nos están doblegando de a poco, nos educan mal, y yo lo he dicho un montón de veces, la historia no la conocemos, no conocemos nuestra historia de los panameños, no sabemos quiénes son nuestros presidentes. ¿Me entiendes? Es más recién, nuestro actual
trató de borrar parte de la historia. Se la saltó. Vamos a... Y unos temas rápidos. El tema de la corrupción, efectivamente, lo que empieza a acabar con la corrupción es cuando deja de haber impunidad, que tú sabes que todo delito, por más grande, por más pequeño que sea, va a ser castigado. Sí, y tú sabes que existen los mecanismos de control, de fiscalización para asegurar que las personas tengan que cumplir con sus responsabilidades. Ahí es importante efectivamente atacar la gran corrupción. Eso requiere mucha voluntad política para que eso empiece a surtir efectos sobre la pequeña corrupción, esa microcorrupción que se dan dentro de las instituciones. Y sobre el tema específicamente del transporte, una vez que uno identifica el problema es cuando uno se empieza a dar cuenta, bueno, ¿cuáles son las deficiencias? Digamos algo en transporte. ¿Por qué en Panamá no podemos efectivamente programarnos por horario el transporte público? ¿Por qué no puede interconectarse por horarios para Estados Unidos? ¿Tú te acuerdas que pasaba el bus? ¿Tú sabías a lo que iba a pasar? hora. ¿Tú sabías A una hora. Y eso a no... las 12 pasa el bus, tú estabas ahí a las 12. Exacto, y eso hay mecanismos para poder arreglar eso. En Colombia, por ejemplo, las horas pico, hay una hora para un número de placa, es decir, hay mecanismos para poder arreglar. Para que te vean la idea. Ahora, y ahí es donde tú te vas dando cuenta, bueno, ahí entra el problema. ¿Quiénes son los que hacen negocios a costa del transporte público que no permitan que algo que múltiples naciones alrededor del mundo tienen resuelto desde hace mucho, que tengas un sistema público articulado, interconectado? Puedes incluso, y si introduces tecnología de geolocalización, se hace todavía más está usando sencillo. Londres, por ejemplo, que es un país por posiciones guardadas la misma. O sea que Londres es chiquito y un lío por un sentido. Pero Londres, ¿cómo? Big Data. ¿Y quién va en un carro particular en Londres? Casi nadie, porque te sale mejor ir al metro. Sí. Y te das cuenta, ahí terminando la idea un poco, ¿quiénes tienen los grandes negocios de transporte? Dueños de terminales, dueños de rutas, muchas veces los políticos. Y además de eso, porque la mitad del sistema es informal. Tienes que usar taxis, buses piratas, buses verdes, rojos, etcétera, para llegar al sistema formal. Oiga, el tiempo se nos ha ido pasado rápido. Un excelente programa, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti. Richard, muchas gracias, como siempre. Gracias. Amigo. José, muchas gracias. Max, muchas gracias por pasarnos, ayudarnos acá en Facebook. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han sintonizado. Muchas gracias, Max. Bien, agradecemos su sintonía. Como es todo lo bueno se acaba rápido, lamentablemente. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. En Palante, Panamá. Vamos a una foto con Por sentados. supuesto, por Sí, supuesto. esa buena. Yo creo que ya tomaron una. Pero La gente me va a matar, porque la gente que va Acá con me Richard, vuelve. revienta a Richard. Pregúntale, Venezuela. No, sí. Entonces, ahora Por acá van a sentado, decir como que, estuviéramos en el programa todavía. van a decir que, brother, ¿qué pasó? Y que dijiste que todo lo que dijo estaba bien. Pero es que yo conozco a Richard y yo le he dicho a Richard lo sabe. Dale, tú llegas y eres poder, porque yo entiendo que la gente esta cuando sube el poder se le pierde. Yo te hago el golpe de estado si comienzas a hacer un museo de como hizo Evo. Sí, esa vaina es rica, man. Evo hizo su museo. Del mismo. Sí. Yo tengo todo el golpe de estado. Esperanza está muerto. Esas son las distorsiones, No, esas son las distorsiones de algunos sistemas Es que poder que es poder. comienzan con Vamos una a foto, muy sí. buena idea y al final termina ¿Cómo mal. ¿Cómo nos tomamos la foto? Sí, ¿O nos pues un tomamos en- selfie. Yo les tomo una acá primero. Espera. Ah, bueno, pues. Disfruta de la cerveza artesanal con el brindis acostumbrado de Vodka Amsterdam desde las 2 de la tarde. Barry Guaysu. Bien, hay una cosa que dijiste que no hay nada que sea off the record. Yo estoy grabando ahí, así que bien. Eso tú estás grabando. Ay, a la vida. Y te tienes que borrar. La última parte está. Off the record.